Sí. Hola, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por conectarse. Es un gusto que nos acompañen y me da mucho gusto presentar bueno, no necesita presentación, Jimmy Petian de CIMAT. Este, Solo quiero decir que, bueno, yo tuve la oportunidad de tomar dos cursos con él bueno, tres cursos con él en el doctorado en el CIMAT, dos de geometría riemanniana y otro curso, creo que fue de invariantes de Cyber-Witten. Entonces, es un gusto que nos va a dar la charla de multiplicidad de métricas conformes de Q curvatura constante. Adelante, Jimmy. Ok, muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Es, eh, es un gran gusto. Entonces, Se voy congeló. sí. Nosotros. eh, Sí, ya estamos viendo tu presentación. ok, sí. Ahí está. Ahí la ven en Sí, pantalla completa. sí. Creo que me fui para atrás. Ok, pues muchas gracias. Y entonces, lo que les quiero contar es un poco esto de multiplicidad métrica de curvatura constante. Entonces, que tiene un cierto paralelo con cosas que ya me habrán escuchado muchas veces hablar de métrica de curvatura escalar constante, del problema de Yamabe. Entonces, bueno, la curvatura obviamente es menos conocida, pero déjenme empezar contando un poco cómo es la historia. Voy a contar la charla va a ir eh, va a tocar cosas bastante disímiles. Voy a hablar un poco, tratar de contar un poco ideas fundamentalmente y cuál es el chiste fundamental por el cual me divirtió ponerme a pensar problemas de este tipo. Entonces, pero primero, ¿qué es la curvatura? Si lo ven bien la pantalla, ¿no? Ahí está la Sí, fórmula de sí, la todo bien. curvatura. Entonces, esta combinación extraña y aparece el nabla, obviamente es el laplaciano, está la norma del tensor de Ricci, el n es la dimensión, ¿no? Y la curvatura escalar. Entonces, lo que uno ve es, bueno, los términos que aparecen en la curvatura, la norma al cuadrado de la curvatura de Ricci, aparece la curvatura escalar al cuadrado, el laplaciano aplicado a la curvatura escalar, una combinación particular. Lo primero que vamos a hacer, bueno, es que le estoy tomando dos derivadas a la curvatura escalar, que son dos derivadas, curvatura, pero es algo que son cuatro derivadas en la métrica, que es algo que uno no está acostumbrado a lidiar típicamente en geometría, al hablar de curvatura. Entonces, pero esto la combinación esa que aparece ahí parece completamente aleatoria. ¿Y por qué aparece en esa exacta combinación de términos? Y le dice el problema, el asunto aparece de operadores conformemente invariantes. Todo el chiste ahí fue algo que hizo Panitch en el 83, que es un físico, y estaba mirando operadores eh, invariantes conformemente por la importancia que tenían las aplicaciones. Entonces, lo que buscaba Panitch es en realidad ese operador que escribía ahí abajo, que es, ¿no? El P sub G es el operador de Panitch, así le voy a hablar, y ahí aparece el bilaplaciano, ¿no? Entonces, un operador donde el 4 en sí, eh, ahí aparece un término con la curvatura de Ricci, otra de las constantes, la divergencia. Entonces, estas son cosas de orden 2 en sí. Y después aparece la parte lineal donde el término, salvo una constante, el término que aparece multiplicando es esa curvatura. Y lo que estaba buscando es, estudiando Panis, eran operadores conformemente invariantes en el sentido que escribo ahora, ¿no? Entonces uno tiene una métrica conforme H que otra vez uno la escribe como múltiplo de G y elige apropiadamente la potencia a la que uno quiere escribir el factor conforme. Entonces uno puede hacer lo mismo en dimensión 3 y 4, pero las fórmulas son distintas, entonces voy a asumir siempre que la dimensión es por lo menos 5 para no hacerme problemas.
Entonces, si uno escribe la métrica conforme de esta manera, y uno escribe el operador de Panis correspondiente a la métrica conforme, el Panis sub h, y uno tiene esta relación entre los operadores de Panis de H y de G. Entonces uno ve y dice aquí, pues son los mismos, salvo el factor conforme que aparece ahí multiplicando, aparece multiplicando del otro lado, es como uno tiene una relación muy clara entre, digo, una cierta invariancia conforme de este operador de Panis. Entonces, si uno miró eso, ¿no? Una vez que uno tiene esta fórmula, claro, la curvatura aparece, digamos, si uno vuelve para atrás, mira el operador de Pani, si uno lo evalúa en la función 1, lo que va a tener es, digo, todas estas partes son derivadas de la función psi, entonces todo desaparece y le va a quedar que el operador de Panis en 1 es un múltiplo de esa curvatura que definí. Entonces ahí está. Y si una vez que entonces la curvatura es esto, y si uno mira la fórmula de arriba, ¿no? Y lo evalúa en psi igual a 1, va a obtener que la curvatura de H es el operador de Panis de G aplicado a U, más un múltiplo, digamos, ¿no? Entonces, digamos, esto lo que estoy diciendo, me está diciendo cómo calcular la curvatura de la métrica conforme, en términos de U y este operador de Panis de la métrica G, digamos, ¿no? Entonces, si uno vuelve aquí, digamos, si uno quiere el problema canónico clásico de buscar métricas conformes, es decir, buscar H para que este número, la Q curvatura de H sea constante. Entonces eso simplemente lo que uno le va a quedar es que el operador de Panis sub G en U igual a esto, una constante por esto de acá, y eso es lo que escribí acá. El operador de Panis en U igual constante, que es lo que sería, salvo una constante, la curvatura de la métrica conforme multiplicada por U a esa potencia, n más 4 sobre n menos 4. Y después volvemos un poco a eso, pero digamos, eso es como sería la parte básica de un si uno tiene un operador conforme, entonces buscar esa Q curvatura constante es equivalente a resolver esta ecuación. Por ahí el recalco, no lo había dicho antes, no sé si no lo miraban. Este es un operador lineal, ¿no? El operador de Panis es algo lineal en la psi. Entonces, esta es la parte lineal igualado a esto. Entonces lo comparo bien rápido con lo que le decía, ¿no? Esto es, es como una versión de orden 4 del operador de Yamabe, el problema de Yamabe y de la curvatura escalar, digamos, ¿no? Entonces, la recuerdo rápidamente, los que ya me han escuchado muchas veces antes, la historia con el problema de Yamabe, ¿no? Entonces ahí lo que uno tiene en lugar de este operador de Panis, lo que uno tenía es lo que se llama el laplaciano conforme, que es simplemente el laplaciano más otra vez lo que aparece multiplicando a U, la parte lineal, acá falta una U, ¿no? El laplaciano es un G de U, es la curvatura escalar, como en el caso de Panis aparece la Q curvatura. Y este laplaciano conforme, justamente el chiste es que uno le agrega esto porque tiene esta propiedad conforme. En este caso, si uno escribe laplaciano conforme sub h, para la métrica, bueno, ahora el h es u a la 4 sobre n menos 2 por g. El laplaciano conforme en sí es el laplaciano de g, ¿no? De la métrica conforme, y otra vez ahí aparece multiplicando por u y cierta potencia de u, que tiene esa invariancia conforme. Y entonces, más o menos con el mismo argumento, si uno quiere resolver, eh, no escribí para España, si uno escribe ahora tratar de que la métrica H, que es U a la 4 sobre n menos 2 por U, que la métrica H tenga curvatura escalar constante, lo que uno tiene es justamente que el laplaciano conforme, que es la parte lineal, igual a un múltiplo, la constante, U a la n más 2 sobre n menos 2. Entonces, suena igual, excepto que uno tiene orden 4 en lugar de orden 2. Entonces, quizás esto no va a jugar mucho el rol de lo que voy a hablar, eh, pero digo, sí, pero es importante mencionarlo, justamente son las dos ecuaciones son críticas. El tema, en términos de exponentes de Sobolev, sobre la ecuación de Yamabe, eso aparece todo el tiempo en el estudio, digamos, esa constante, ese n más 2 sobre n menos 2, hay que sumarle 1, es el exponente crítico de los encajes de Sobolev, donde uno pierde
la compacidad. Eso hace, es fundamental en toda la historia, digamos, ¿no? La importancia, la dificultad técnica y todo el interés, la parte interesante en la ecuación en sí, digamos, ¿no? Y lo mismo pasa, la ecuación de Panitz, ¿no? El exponente que aparece, ese n más 4, ese n menos 4 que aparecía antes, es el exponente crítico. Se vuelve a ser una ecuación crítica y contiene, y eso por ahí, más allá del otro interés, de operadores conformes y algo así, el interés de muchos analistas es eso, uno tiene su ecuación de orden 4 natural geométrica y es crítica y eso llamó mucho la atención y ha habido muchísimo trabajo sobre esta ecuación. Entonces, aquí les cuento algunas cosas básicas. Lo primero, y otra vez, siempre está un poco el paralelo a el problema de Yamabe, la curvatura escalar constante, si recuerdan, si no, pues bueno, lo cuento igual. Y lo voy a estar contando un poco, haciendo un paralelo al caso de la curvatura escalar y la ecuación de Yamabe. Entonces, primero, lo primero que uno se pregunta siempre de estudiar el problema de curvatura constante es si conformes, en la clase conforme, si la hay, es em, sabido. En el caso de la ecuación de Yamabe, ¿no? Que uno es este resultado clásico fundamental, uno siempre tiene una métrica conforme de curvatura escalar constante. En el caso de la Q curvatura no está completamente cerrado, pero casi, digamos, ¿no? Sí, todas las partes, pero todos los ingredientes fundamentales ya están, creo que aún quedan algunos casos ahí abiertos y la forma de mostrarlo es en algún sentido similar, digamos, en el sentido de que uno tiene una funcional y prueba que la puede minimizar, algo de ese estilo. Pero con otro nivel de complejidad, porque otra vez uno tiene una ecuación de orden 4. Pero el chiste fundamental por ahí, o gran parte del interés es justamente ecuaciones de orden 4, uno sabe muchísimo menos y aparecen cosas nuevas, digamos, ¿no? Y este caso, digamos, donde la ecuación de Yamabe uno la trabajó tanto, entiende tantas cosas y tiene esta ecuación de orden 4 en algún sentido similar, en algún sentido, y dice, ok, pues le podemos entrar usando lo que ya entendemos de nuestra ecuación de orden 2, digamos, ¿no? Entonces, bueno, me fui de tema un poco. Entonces, el tema de la existencia está más o menos resuelto, aunque aún hay casos abiertos. Eh, hay muchos menos casos de multiplicidad. En la ecuación de Yamabe se ha trabajado mucho y se entiende mucho el problema de todo el espacio de soluciones, más allá de que uno sabe que tiene siempre una solución, tratar de entender todo el espacio de soluciones, uno tiene muchísimos resultados. Para el caso de la Q curvatura, los resultados son muchísimos menos. Entonces, las primeras observaciones que pongo ahí es que tiene Q curvatura constante. Entonces, las métricas de Einstein tienen Q curvatura constante. Si uno va y mira la fórmula o se acuerda, si es de Einstein, tiene tensor de Ricci es constante, entonces normal cuadrado es constante, la curvatura escalar es constante y se acuerda en esta combinación lineal, es trivial que va a tener Q curvatura constante, porque el laplaciano de la curvatura escalar va a ser cero. Eh, lo otro también que uno lo ve fácilmente, digamos, y que es similar al caso de la ecuación de Yamabe, es que si uno considera el caso más básico, fundamental, que es la esfera, que juega un papel fundamental en el caso de la ecuación de Yamabe y también en este caso, la esfera redonda tiene esta familia no compacta de transformaciones conformes, es un problema conforme, entonces si uno agarra una transformación conforme, toma el pullback de la métrica, va a tener una métrica que es conforme a la que tenía, pero al mismo tiempo es isomorfa a la que tenía, perdón, isométrica a la que tenía, la isométrica también va a tener Q curvatura constante. Entonces cada una de estas transformaciones conformes le va a producir una solución a la ecuación de Panitz-Branson que había escrito antes. En el caso de la esfera al igual que el caso de la ecuación de Yamabe, es el caso trivial en donde uno tiene una familia no compacta de soluciones. Y y, y el tema de la compacidad también ha sido estudiado para este caso, igual que en el caso de la ecuación de Yamabe, más o menos con
con la misma respuesta, donde en muchas situaciones uno puede probar la compacidad del espacio de soluciones, pero hay ejemplos en donde no es compacto el espacio de soluciones. Otro caso que sí se demuestra similar al caso de la ecuación de Yamabe es que, está escrito ahí, fue probado por Betoit, que si una métrica de Einstein tiene curvatura constante, pero además es la única métrica de curvatura constante en la clase conforme. Y lo otro, digamos que es donde me voy a estar metiendo un poco, contando cosas, es sobre productos de métricas de Einstein. Esas tienen Q curvatura constante, que uno tiene que hacer una cuenta, digamos, para ver cómo funcionan. Y es el caso que voy a estar contando algunas cosas, puede ser más generalmente, pero es el caso por ahí de algún interés. Entonces uno lo puede ver un poco, porque no es cierto que si uno tiene dos métricas de Q curvatura constante, el producto riemanniano va a tener Q curvatura constante. Eso no pasa. Eh, pero sí pasa con métricas de Einstein. En un sentido, las métricas de Einstein para la Q curvatura juegan el rol de las métricas de curvatura escalar constante para la curvatura escalar. Entonces uno considera este producto riemanniano donde las dos son métricas de Einstein. No podría ser un poco más general, pero es el caso que importa. Entonces, y digamos de constantes positivas, ¿no? Einstein con constantes positivas, lambda 0, lambda 1. Entonces uno calcula la Q curvatura, tiene Q curvatura constante y pongo la expresión. Quizá el primer chiste así un poco raro que uno ve es que hay acá un término negativo, aun cuando el lambda 0 y el lambda 1 son positivos, en ciertas condiciones puede pasar que la Q curvatura sea negativa. Pero eso no pasa si las dimensiones de los dos factores son por lo menos 3. El n grande va a ser por lo menos 6. En esta situación siempre la Q curvatura va a ser constante y positiva. Entonces, lo otro es, entonces para ese caso, si uno tiene un producto de métricas de Einstein, entonces uno va a escribir eso, ¿no? Entonces, mira la ecuación de Panitz en el producto y va a mirar soluciones que dependen de uno solo de los factores, como uno lo hace para la ecuación de Yamabe, y escribe la ecuación, aquí la escribí, digamos, aparecen ciertos términos que tienen que ver con las constantes de Einstein, no importa, pero son constantes, alfa y beta son constantes, a uno le queda esta ecuación, alfa y beta son constantes, son positivas, eso uno lo tiene que checar, pero son constantes positivas, y además verifican eh, esta desigualdad. Creo que no voy a entrar en detalle, entonces no se va a ver el rol que juegan, pero es fundamental, digamos. El hecho de que verifiquen esta desigualdad va a hacer que uno pueda hacer las cuestiones técnicas que va a hacer un poco más adelante. Tiene que ver cómo, a ver, uno tiene justamente el chiste es que uno va a tratar de hacer algo con un operador de orden 4 del que uno no sabe mucho que puede hacer. Lo que va a querer hacer es tratar de usar su conocimiento de ecuaciones de orden 2 de alguna manera. Las cosas no van a funcionar en general, pero de alguna manera usarlo como guía. Y esta condición tiene que ver, digamos, con que este operador de orden 4, entonces cuando uno la va a poder factorizar de alguna manera apropiada como ecuaciones de orden 2. Ok. Em, Entonces, nomás recuerdo lo que acabo de decir, digamos, ¿no? Que llegamos a esto, entonces miro esta ecuación en M, que es uno de los factores del producto, de métricas de Einstein, entonces aparecen estas constantes alfa, beta, que los escribí explícitamente. Entonces, lo que estaba diciendo es que si uno resuelve esta ecuación, encuentra soluciones positivas a esta ecuación, uno va a tener métricas conformes de Q curvatura constante. Eh, entonces, el alfa y el beta tenían que ver con las constantes son constantes, tenían que ver con las constantes de Einstein de cada uno de los factores, digamos, ¿no?
Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar esta ecuación. Vamos a encontrarle solución, vamos a probar que le vamos a encontrar soluciones a esta ecuación. Eh, entonces, bueno, un poco, pero y ahí uno va a pasar a la ecuación y se va a olvidar un poco de dónde salió, para mirar simplemente la m, que uno va a saber que tiene, que es una métrica de Einstein, pero uno le va a mirar esta ecuación en m y va a tratar de encontrar soluciones positivas a esa ecuación. El exponente acá lo voy a cambiar, en un momento le voy a poner una Q, porque me va a olvidar todo el tratamiento de la ecuación va a ser independiente de esta potencia sea lo que es. Lo único que me va a interesar eh, fundamentalmente es que al hacer ese chiste de pasar del producto a uno de los factores, la n que aparece acá es la n correspondiente al producto. Entonces, este que era el exponente crítico, cuando uno lo mira en el producto, al mirarlo en uno de los factores pasa a ser una ecuación subcrítica. Y eso es fundamental, como uno hace el mismo trabajo para la ecuación de Yamabe en algunos momentos. Entonces, lo que quiero contar es un poco bifurcación sobre esta ecuación, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? El alfa y el beta tenían que ver con las constantes de Einstein de cada uno de los factores. Entonces, lo que uno va a hacer es mirar estos productos. Acá quiero G más T por H, va a mover el T, digamos, tiene dos métricas de Einstein, una la va a ser más grande y más chiquita, pero va a seguir siendo de Einstein con distintas constantes, va a cambiar las constantes de Einstein, pero va a seguir siendo una métrica de Einstein. Entonces lo que uno hace eso, van a cambiar las constantes alfa y beta, de alguna manera un poco complicada quizás, no tan simple como en el caso de curvatura escalar, pero van a ser cosas que dependen del t, digamos, ¿no? Entonces cuando uno hace el t este chiquito, lo manda a cero, se van a ir a infinito, eso va a pasar, algo así. Pero entonces uno mira esta ecuación donde va a variar el t, entonces va a tener esta ecuación, es una ecuación en m, pero los alfa y beta dependen de t, ¿no? Pero siempre, digamos, esto está escrito de modo tal que la solución u igual a 1 es una solución. Entonces lo que uno mira es esta ecuación que depende de t, uno tiene la familia constante de soluciones, que escribí acá como alfa, beta 1, donde el alfa y el beta son estas cosas que dependen de t. Entonces tiene su familia trivial de soluciones, esta curvita de soluciones, y lo que va a hacer es estudiar bifurcación sobre esa familia. Estudiar bifurcación es, lo que uno empieza a hacer es, tiene su familia y ve en qué puntos de esta familia aparecen nuevas soluciones, soluciones que bifurcan de esta familia trivial de soluciones. Y, y eso tiene esencialmente dos partes, estudiar eso. Digamos, lo primero es como bifurcación local, lo que está aquí, que es estudiar exactamente cuáles son los puntos de bifurcación. Y después hay una parte que uno llama bifurcación global, es, ok, tengo estos puntos donde me aparecen soluciones y después uno dice, ok, me aparecen estas familias de soluciones, ¿qué es lo que pasa con esa familia de soluciones, con esas soluciones nuevas que aparecen? Técnicamente lo que uno diría es que en cada punto aparece una familia no trivial de soluciones y lo que uno va a tratar de hacer es entender la componente conexa de estas soluciones en el espacio de soluciones, técnicamente. Entonces, la bifurcación local es un problema local, en algún sentido es más simple. Aquí lo escribo rápidamente, esto es el trabajo que me hicieron Bettioli y Piccione fundamentalmente, en caso general, digamos, de productos de métricas de Einstein. Entonces, el asunto fundamental es que, lo digo rápido, pues no me voy a meter mucho en eso, para estudiar cuáles son los puntos de bifurcación, la respuesta es más o menos simple, uno lineariza la ecuación, y esta es la linearización, la ecuación era el bilaplaciano de U menos alfa laplaciano de U, y acá aparecía U menos U a la Q, entonces uno, si lo recuerdan, si uno lineariza, le va a quedar eso, acá le aparece el 1 menos Q. ¿Qué es esa ecuación? Que es una ecuación con un polinomio en el laplaciano, y uno lo sabe resolver, digamos, ¿no? Entonces uno resuelve cuando, si uno no tiene soluciones de esto, pues no, ahí no va a haber bifurcación. Si uno tiene soluciones, tiene un problema
de decidir si efectivamente son puntos de bifurcación o no. Problema que puede ser muy complicado y eso es lo que hacen Petion y Pichon, estudian así genéricamente cuando uno tiene realmente bifurcación, así se construyen ejemplos de multiplicidad de soluciones. En particular logran hacer las cosas con Q curvatura negativa y encontrar métricas de Q curvatura constante que no tienen curvatura escalar constante, por ejemplo. Pero lo que yo quiero hacer es hacer bifurcación global, y eso era un poco uno de los temas, digamos, que me interesaban hacer al entrar, al mirar estos problemas, digamos, ¿no? Es cosa que yo trabajé con la ecuación de Yamabe y me interesaba ver en este caso de la Q curvatura. Si podía funcionar, si uno lo podía hacer o no. Y me olvidé de decirlo, en realidad este es un trabajo, digamos, conjunto, en realidad, con Jürgen, Julio Batalla, con el que trabajamos en esto, ¿no? Entonces, les digo Q curvatura, bifurcación global para esta ecuación. Bifurcación global es tratar de entender justamente las componentes conexas de las soluciones que aparecen en los puntos de bifurcación. Digo, eso es, el problema en sí es súper complicado y no hay herramientas en general para hacerlo. Y la única herramienta es el teorema de bifurcación global de Rabinovich, que voy a contar un poco más adelante. Y típicamente uno lo va a poder aplicar casi exclusivamente en el caso de cuando esta ecuación, la ecuación linearizada que tiene soluciones, se llama las soluciones son simples. El espacio de dimensión de esa ecuación lineal tiene dimensión 1. Prácticamente el único caso donde uno puede eh, realmente aplicar este teorema y obtener resultados sobre esto. Y entonces, para aplicarlo en este caso, el truco uno es uno puede mirar acciones de homogeneidad 1, más generalmente estas funciones isoparamétricas, que ahí escribo la definición de que significa una función sobre las variables isoparamétricas y el laplaciano, y la norma del gradiente son constantes en la superficie de nivel de f, lo que significa que puedo escribir el laplaciano de f como una función compuesta con f, identificado con una función compuesta con f. Muchos de saben sobre estas funciones isoparamétricas, ahí nomás menciono que además le voy a poner ciertas condiciones a estas funciones isoparamétricas, pero en particular, digamos, los únicos puntos críticos van a ser el máximo y el mínimo, entonces uno se imagina una foliación así de hipersuperficies regulares en el medio. Eh, No voy a entrar nada en los detalles de estas funciones isoparamétricas, hay toda una historia sobre ellas. El chiste fundamental, digamos, es que es como la situación más general en donde uno puede reducir la ecuación con el laplaciano. Estas dos condiciones me permiten hacer que puedo reducir la ecuación de alguna manera a una ecuación ordinaria. Y un poco cómo. Para ello lo que uno hace es bueno, acá se puede escribir de distintas maneras, ¿no? Pero, por ejemplo, escribo esta D oscurita es la distancia a uno de los extremos, ¿no? Tengo el mínimo de la función, el máximo de la función y el medio de todas superficies regulares que van de una a la otra. Pongo D distancia a una de ellas para parametrizar, digamos, esta familia de hipersuperficies. Entonces, me voy a restringir a funciones que son, y las escribo invariantes respecto a f, pues la terminología que uno usaría en el caso particular de acciones isométricas de homogeneidad 1. Entonces, son funciones que solo dependen, digamos, que son constantes en las superficies de nivel de f. Se pueden escribir como una función compuesta con f, nuevamente. Entonces acá lo escribo de una manera particular, lo escribo respecto a esa d, a esa distancia que me está parametrizando la superficie de nivel de f. Entonces, funciones invariantes son funciones u que se escriben de esta manera, una función compuesta con f. Si le estoy diciendo cuánto vale la función en cada una de las superficies de nivel de la f grande.
el chiste es justamente, digo, para estas funciones, porque son estas invariantes, mi ecuación en este caso la ecuación de Panitz, se convierte en una ecuación ordinaria que ahí escribo, digamos, ¿no? Y uno ve explícitamente su ecuación de orden 4, ¿no? Digo, mi función invariante u igual phi compuesto con d va a ser una solución de la ecuación de Panitz, lo que yo estoy tratando de resolver, si solo si la phi que le pongo aquí, que es lo que uno está variando, me resuelve cierta ecuación ordinaria. Acá aparecen unos términos que se van a ver bien feos en esa ecuación. Digamos, esta h es la curvatura media de la superficie de nivel de F. Y uno puede decir cosas sobre eso, digamos, ¿no? Tiene datos, entiende algunos detalles, pero bueno, dada esa h, uno va a tener una ecuación que se ve más o menos así. Uno ve pues ahí lo que tiene con la H. Obviamente se ve muy fea, digamos, en general, digo, la H puede ser más o menos cualquier cosa. Entonces uno se imagina que le queda algo ahí bien feo, es una ecuación de orden 4 además. Eh, em, Hay ¿Qué pues es la alguna phi cosa. de Q? ¿Qué es la phi super Q? ¿Dónde sí? Phi a la Phi Q. super, No, no, esa. es solamente la potencia. Lo que pasa es que el Q, perdón, el Q lo cambiara, me apareció un n más 4 sobre n menos 4 y así muy rápido, así en el aire, dije que este n más 4 sobre n menos 4 lo voy a cambiar por una Q. Pues en Ok, fondo no veo. ¿Sí? ok, ok, ok. Sí, perdón, sí, lo dije así súper a la pasada porque no me va a interesar que sea esa potencia en particular, simplemente que voy a tener un Q que va a ser menor que el exponente crítico de la dimensión. Eso es todo lo que... En algún sentido, casi que sin decirlo, sí, completamente sin decirlo, es que en algún momento está este problema geométrico, el producto de métricas de Einstein, y tenía la ecuación de Pan y algo así, y en algún momento terminé con mi ecuación, y acá es la parte donde me olvidé de dónde vine y simplemente estoy mirando mi ecuación. Voy a buscar soluciones, voy a aplicar bifurcación a esa ecuación, digamos, ¿no? Entonces ya me olvidé de la potencia, donde venía, ese es un Q subcrítico, las alfa, beta me aparecen de alguna manera, me aparecen estas H y estoy mirando esta ecuación, digamos, ¿no? Las H, digamos, por ahí no digo mucho más sobre la H, pues, bueno, apareció una, sabe algunas cosas, digamos, ¿no? Por un lado, depende cómo elija, cómo define la curvatura media en términos del vector normal, para un lado se va a ir a más infinito, para el otro se va a ir a menos infinito, cosas por el estilo, pero no voy a entrar en detalles. Uno tiene esta ecuación de orden 4 que viene de estar en una variedad y mirar funciones invariantes por esta f, uno puede medir funciones, caso más simple sería estar en la esfera y mirar funciones radiales, digamos, funciones que solo dependen, incluso en RN, mirar funciones radiales, ¿no? Que solo dependen de la norma. Entonces uno sabe ahí que, digo, para que le quede una función bien definida, suave en el espacio, lo que uno va a necesitar es que las derivadas impares sean cero, digamos. Entonces, ahí no, más le he escrito, no voy a entrar en detalle, ¿no? Pero nomás para marcar que uno tiene esta ecuación de orden 4 que va a tener singularidades en los extremos, va a estar definida, es un ordinario de orden 4 no lineal, definido en un intervalo, con singularidades en los dos extremos, uno va a tener que pedir las condiciones que las derivadas impares, de la primera y la tercera, sean cero, y a encontrarle soluciones a eso. Digamos, eso sería el problema que uno tiene al tratar de resolver algo así. Y entonces, a ver, pasa, ahí está el teorema, y antes de- de- de decir lo que dice, más bien un poco trato de contar, digamos, pero ya que uno puede entender, digamos, cuál es el asunto. Oh, no sé, a ver, déjenme pasar rápido, no, no, déjenme. eh, o por ahí, digo, déjenme, no sigo el orden con lo que escribí, ahora vuelvo a la página anterior. Pero nomás para mencionar esto que iba a mencionar después, digamos que uno lo que dice, lo que yo quería hacer, lo que con Jürgen nos propusimos, tratar de entender, ver qué era lo que uno podía hacer, era ver si uno podía aplicar bifurcación global, eh,
a esta ecuación de orden 4, porque uno lo puede hacer y uno trabajó mucho para el caso de la ecuación de Yamabe, que tiene orden 2. Entonces, eh, digo, el restringirme a funciones invariantes me hacen que tenga una ecuación ordinaria y uno puede checar que ahí estamos en la situación que tenemos autovalores simples. Le digo, es el teorema, es la situación más simple que uno tiene, y donde uno puede aplicar este teorema de bifurcación global de Rabinovich, que esencialmente lo que va a decir, bueno, primero hay una parte local que dice que sea el autovalor, el espacio de soluciones a la ecuación lineal en dimensión 1, el espacio de soluciones localmente cerca de los puntos de bifurcación es una curva que sale de ese, no tiene su curva de soluciones triviales y tiene una curvita que le sale del punto de bifurcación. Digamos, ¿no? Eso es lo primero. Y después uno, termina bifurcación global y dice, ¿qué pasa con esas curvas? Y lo que dice es que da dos opciones, digamos, ¿no? Y es todo lo que uno puede decir. Que uno mira la curvita que sale de cada uno de sus puntos de bifurcación, entonces uno mira una de estas y ve esta. O se va y le pega a otra de las curvas que salió de otro punto de bifurcación, digamos, esa es una posibilidad. O la curva sale no compacta. ¿No? Entonces, y ese es el chiste. Después uno trata y tiene que tratar de ver con esas dos condiciones. Primero, típicamente en bifurcación global, ver que la primera condición no puede pasar, entonces uno tiene esa curva, la curva de solución que aparece, que no es compacta, y ver qué puede decir con eso. Eso es como el chiste de bifurcación global. Y el chiste es que las curvas de bifurcación, déjenme volver entonces no, por el otro lado a lo que había escrito antes. Es que cuando uno tiene en esta situación y quiere ver que las curvas que aparecen en los puntos de bifurcación que no se cortan, ¿cómo uno hace para checar que no se corten? Y el truco, digamos, con las ecuaciones de orden 2 es que uno puede checar eh, uno fija un punto de bifurcación. Entonces tiene su curvita que sale de ahí y uno puede checar que el número de puntos críticos de las soluciones que aparecen en esta curva se mantiene constante, no puede cambiar. ¿Y cuál es el chiste? El chiste es que, digo, la ecuación que uno tiene es una ecuación donde uno sabe que es una ecuación de orden 2. Entonces uno va a tener que, si en algún punto, digamos, la función vale 1 y la derivada vale 1, pues la solución u igual a 1 es la solución trivial. Entonces, si en algún punto, cuando le pegue a 1 tengo derivada a 1, necesariamente la solución constante. Porque es una ecuación de orden 2 y unicidad de solución. Entonces, tiene los máximos por arriba de 1, los mínimos por abajo de 1, necesariamente el máximo y 1 no le pueden tocar el 1. Entonces, que uno mira, y esa es una condición abierta. Si uno tiene máximos por arriba de 1, mínimos por abajo de 1, no le puede pegar a 1, la cantidad de puntos críticos va a ser constante. Entonces uno checa en cada punto de bifurcación, salen curvitas con distinto número de puntos críticos, de máximos y de mínimos, entonces no se pueden intersectar porque tienen distintos números de puntos críticos. Y uno lo ve que si uno quiere hacer eso, ese era el chiste, ¿no? De cómo hago esto en algo de dimensión 4, porque no funciona así. Obviamente, una ecuación de orden 4 no puede tener un punto, ¿no? Pues vale en principio uno tiene una solución donde digamos, si el u igual a 1 es solución, donde la función valga 1, la derivada valga 0, y pues no sea la solución constante. No le pone cualquier valor de derivada segunda, derivada tercera, va a tener su solución. Entonces, el teorema fundamental, digamos, en un sentido sorprendente, digamos, que a mí sí, sí nos llamó la atención, que realmente uno decía, pues por ahí se puede hacer, pero ¿cómo? Y el resultado es que sí se puede hacer. Y dice esto, ¿no? Que hay unas condiciones de H antisimétrica, eso no importa, es una condición técnica que uno tiene. Los ejemplos que uno más va a querer mirar lo va a hacer. Esta es una condición que cuando H es la curvatura media, es directo, que cuando uno se acerca a cero, por ejemplo, es un entero positivo sobre T, algo así. Asintóticamente se comporta así. Esto, digamos, en el caso que estamos estudiando geométricos, está dado, digamos, ¿no? Nomás estoy en la parte donde estoy nomás mirando la ecuación y me olvido de dónde vengo. Entonces le pongo esas condiciones, entonces pongo Q mayor que 1.
el alfa, beta mayor que cero, verificando esto, digamos, nomás porque solo estoy mirando la ecuación, digamos, ¿no? La situación geométrica me daba estas propiedades, pero eso es todo lo que yo necesito mirando la ecuación. Entonces lo que me dice es, si tengo una solución no constante, global, positiva, y en algún punto tengo un punto crítico, un prima ante sub 0, la derivada se va a hacer en un punto, la derivada segunda no es cero. Digamos, ¿no? Y todo el chiste es que una solución global, es decir, ahí le estoy pidiendo que la solución sí tiene que estar definida en todo el intervalo y tiene que verificar esta condición que sobre los extremos tienen que tener primera y tercera derivada a cero. Obviamente hay soluciones, lo que digo, obviamente hay soluciones que tienen derivada a cero y derivada segunda también igual a cero y no son constantes. Uno pone cualquier tercera derivada y tiene su existencia y unicidad local de solución. Pero si uno hace eso, la solución no va a quedar globalmente definida o no va a ser positiva. Se le va a hacer en algún lado o no va a estar definida globalmente. Y es sorprendente, muy lindo, me gustó mucho este resultado, digamos, ¿no? Entonces digo, lo que digo a continuación es precisamente cómo uno usa esto. Es decir, lo que quiero ver es que, ¿no? Entonces, que si tengo unas, ¿no? Que si Eh, con estas condiciones, si tenemos B y U, digamos, son dos soluciones, digamos, a la ecuación que están muy cerca, digamos, pongo C2 cerca, entonces necesariamente van a tener el mismo número de puntos críticos. Porque, digamos, al tener que en un punto crítico la derivada segunda necesariamente no es cero, digamos, para U, entonces eso significa que bueno, primero miro los puntos críticos, fuera de los puntos críticos, el U' en valor absoluto va a estar acotado por abajo, fuera del cero, mayor que cero, y cerca de los puntos críticos uno va a tener, digamos, que la derivada pasa a ser positiva, negativa, negativa, positiva, con ese único cero en el medio y con derivada segunda de un cierto signo ahí. Entonces, si uno le aproxima eso por C2, va a tener el mismo dibujo. Alejado de los ceros, aproximé C1, entonces la derivada no va a poder tener ceros, y cerca de los ceros, la derivada segunda va a tener un signo, va a ser positiva o negativa, la derivada primera va a pasar de un signo al otro, entonces en el medio va a tener exactamente un cero. Eso es completamente elemental de cálculo, ¿no? Esta condición, lo que le digo, me está diciendo que la cantidad de puntos críticos es localmente constante, entonces cuando uno mira la componente conexa, estas curvas de soluciones que bifurcan del punto crítico van a tener el mismo número de puntos críticos, lo mismo que podía hacer para las ecuaciones de orden 2. Esto era entonces justamente le voy a aplicar el teorema de bifurcación, que es lo que conté antes. Entonces, lo que me está diciendo esto de que la cantidad de puntos críticos es distinta, digamos, lo otro uno checa en los puntos de bifurcación, digamos, es una cuenta local de ver que efectivamente la cantidad de puntos críticos de las curvas que aparecen ahí bifurcando son distintas, se mantienen iguales, entonces no se pueden intersectar unas con las otras, entonces necesariamente las curvas estas de bifurcación que me aparecen en cada punto de bifurcación son disjuntas. Entonces, el teorema este global de Rabinowitz me está diciendo que esas curvas no son compactas. Entonces, lo que decía, una vez que uno tiene eso, pues, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede demostrar usando eso? Entonces, acá estos son dos teoremas que son más técnicos, un poco más clásicos o comunes a otras situaciones. Por ejemplo, para la ecuación del orden 4 uno tiene que hacer cierto trabajo extra, pero es en algún sentido similar a lo que uno hace, por ejemplo, en ecuaciones de orden 2. Entonces, lo primero digo que en el alfa 0 y beta 0, más o menos uno puede decir que si alfa y beta 0 son suficientemente chicos, digo de esa manera, entonces no tengo soluciones triviales. La única solución a la ecuación de Panix es constante. Y alfa 0 y beta 0 son chicos, solo tengo la solución constante. Entonces ahí no pueden ir a parar. Mi curva de soluciones no triviales que bifurcaron no pueden ir para alfa 0, beta 0 chicos. El segundo teorema también más o menos estándar, y eso tiene que ver con que el Q es subcrítico, es que si el alfa y beta los mantengo acotados, entonces el espacio de soluciones ahí es compacto. Entonces, si mi curva no es compacta, no se puede quedar ahí adentro, no se puede acercar a alfa, beta
acercándose a cero y no se puede mantener compacto, entonces la única posibilidad es que se vayan el alfa y beta, para la curva el alfa y beta se tiene que ir a infinito, digamos, ¿no? Entonces, creo que terminé con un poco de tiempo. Eh, Ahí escribo el enunciado, digamos, pero esencialmente, más allá de ahí escribo las constantes, ahora por ahí lo menciono con detalle, digamos, pero lo que uno está, una vez que uno hace eso, el chiste es que uno mira cada una de estas curvas, entonces la curva de dificultación es el alfa y el t, dependen de t, van variando, y se tienen que ir a alfa y beta, se tienen que ir para más infinito. Entonces, en cada punto de bifurcación me sale una curvita, son todas disjuntas y todas se tienen que ir a alfa y beta igual a infinito. Entonces, si uno se va y se aleja y busca alfa y beta suficientemente grande, va a ver que todas las curvas de bifurcación que aparecen antes van a tener que ir cortando esos puntos, digamos, de alfa de t y beta de t. Entonces, para alfa y beta suficientemente grande, uno va a tener que el número de soluciones es cada vez más grande. Mira que crece en alfa y beta, el número de soluciones es cada vez más grande. Aquí lo escribo explícitamente. Entonces, otra vez lo escribo en términos de la ecuación, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongo el simétrico y esta condición sobre comportamiento asintótico de la función h, que el Q es mayor que 1 y subcrítico, estas condiciones sobre las condiciones alfa y beta, entonces acá me aparece el lambda I, que aparece acá son los autovalores del laplaciano, que es donde me aparecen los puntos de bifurcación. La ecuación linearizada con un grado a cero en un polinomio en el laplaciano. Miraba el laplaciano no positivo, entonces estos números son negativos, entonces el alfa, lo escribo así, este número es un número negativo, es alfa al cuadrado más algo. Entonces a medida que este número se va haciendo cada vez más grande, negativo, se va yendo a menos infinito y pasando cada vez estos lambda i, entonces para cada alfa i, digo que tengo al menos i soluciones, cada vez que voy cruzando los autovalores, tengo una solución más por lo menos, tengo al menos i soluciones. Mira que la alfabeto sea infinito, el número de soluciones será infinito, y las soluciones verifican que justamente cómo la diferencié es que cada uno tiene un número determinado de puntos críticos. Pruebo que a medida que el alfa y beta sean infinitos, que se corresponde a mi producto de Einstein, fijé uno y el otro lo estoy haciendo muy chiquitito. Digamos, eso es, el alfa y el beta se van en infinito. Cuando hago eso, puedo hacer explícitamente el t que está multiplicando al segundo factor, hacer todas las cuentas y ver que cuando el ti es menor que algo, entonces voy a tener al menos i soluciones. Por lo tanto, voy a tener al menos i métricas conformes de q curvatura constante. Ok, pues eso era lo que quería contar. Dejé algo de tiempo. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Jimmy. ¿Alguna pregunta? Sí, una pregunta. Adelante. Cuando H, la curvatura media es constante, entonces supongo que tiene soluciones fáciles, ¿no? O algo así, A ¿o qué ver, sucede? ¿Pasó? no, a ver, No. la H que aparece aquí, dice, esta es la curvatura media de cada hipersuperficie, y es siempre constante la curvatura. Entonces, Ah, es una función, digamos, ¿no? El 0D me está parametrizando las así. hipersuperficies, Ah, sí, sí, sí. y el H del T me está dando la Claro. curvatura media de esa hipersuperficie, sí. Ok. Sí, esas son unas cosas de estas superficies isoparamétricas Sí, que me he contado, una de las tantas sí, sí, cosas. sí. Caso riemanniano. Sí. Digo, Ah, la cuestión es que esto es lo más general, pero, y sí es mucho más general que el caso de simplemente mirar una acción isométrica de homogeneidad 1 y mirar funciones invariantes. Entonces, en ese caso, esas hipersuperficies, digamos, superficie de nivel, simplemente son las órbitas de la acción de homogeneidad 1, que tienen curvatura media constante, ¿no? ya. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, mientras alguien más, yo
estas técnicas o alguna de estas ideas se pueden aplicar en el caso de una métrica, Warped, porque aquí trabajas producto, ¿no? Métrica, producto riemanniano. Cool. Eh, Digo, esa es una buena pregunta y es complicada, digamos, ¿no? En el caso de en la curvatura escalar uno hace eso, digamos, ¿no? Tiene que tener un producto warp en general, tiene que tener una submersión con ciertas propiedades armónicas, eh, cosas por el estilo. Entonces, digo, lo que uno tiene en producto chiste es que uno tiene que poder hacer esta cosa de reducir la ecuación a funciones que dependen de una sola de las variables, digamos, ¿no? En el producto. Entonces, cuando uno tiene, en lugar de eso, tiene un producto warp, por ejemplo, un producto warp, o tiene una submersión riemanniana, algo así, lo que uno quiere es que la ecuación se tiene que reducir a una ecuación en la base de ese producto. En el caso de la curvatura escalar, eso está bien estudiado y entendido. En híjole, yo no he visto que. Creo que justamente Petiol y Pichone hacen algo ahí para la bifurcación local, pero ahí la condición, por ejemplo, que hacer tener este tipo de cosas, digamos, no productos, sino otras cosas, y que te queden con Q curvatura constante, es un problema técnico así mucho más complicado. Es bien complicado. A ver, la Q curvatura, obviamente, es mucho más complicada que la curvatura escalar. Entonces, ver cuando estudiar la Q curvatura de estos productos warp se vuelve mucho más feo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues entonces le agradecemos nuevamente a Jimmy. Muchas gracias, Jimmy, por esta charla con tantos detalles. Muy Muchas interesante. gracias a ustedes por la atención. Entonces, muchas gracias a todos y todos por conectarse. Entonces, nos veremos esperamos que próxima charla de este semestre. Les avisaremos. Saludos hasta Mérida, hasta Ciudad de México, Saludos igual. Hasta Colonia. luego. Muy bien. Saludos, muchas gracias. Hasta luego, Daniel. Adiós, Eduardo, adiós. Adolfo, bye. Saludos.